el tema de esta noche: el conocimiento envanece, mas el amor edifica. Es un ministerio donde se hace tanto énfasis precisamente en el conocimiento, como es este ministerio. Hay que saber explicar eso que está ahí puesto en la pizarra. Porque nosotros hacemos énfasis, ¿verdad?, en el conocimiento, en la renovación del entendimiento. Y no solamente porque nosotros somos un ministerio que hace eso, sino porque es que el Evangelio hace ese énfasis en el conocimiento de la gracia del Señor. El apóstol Pablo dice: no os conforméis a este mundo, sino renovaos en el espíritu de vuestra mente, etcétera, ¿verdad? Entonces, antes de entrar en el tema, vamos a ir a 1 Corintios. Vamos a ir a 1 Corintios 8. Vamos a resumir un poquitico eso ahí. Gloria a Dios. 1 Corintios 8. ¿Estamos ahí? Esto es un resumen, ¿ok? Voy a resumir rapidito todo este asunto del matrimonio y todas esas cosas. Los puntos importantes de la semana pasada fue el siguiente. El apóstol Pablo prefiere, ya nosotros estamos por encima de Adán y Eva, ¿no? Ya eso pasó. Ya la tierra está multiplicada, ¿no? Entonces el apóstol Pablo prioriza la evangelización sobre la multiplicación, porque para él es preferible que los que no tienen pareja que se queden sin pareja, pero solamente, y nosotros lo hablamos, que tenga ¿qué cosa? El don de la abstinencia. Si no tienes el don de la abstinencia y tienes que meterte a tu cuarto todos los días a orar para que el Señor te dé fuerza para no caer en fornicación, no tienes el don de abstinencia. Sencillamente debes buscar una pareja que te guste, que puedas tener una compatibilidad con esa persona y cásate para que no te estés quemando, ¿correcto? Pero él preferiría que la persona se quedara ¿qué? Sola, solamente con el don y solamente para poder trabajar en ¿qué? En el reino, ¿no? En el Evangelio, en la proclamación del Evangelio, para que le dé su tiempo, en vez de dedicar el tiempo a los niños y a la esposa, cosas terrenales le llama él, es mejor entonces usar ese tiempo para el avance del Evangelio, ¿no? Porque fíjate lo que dice acá. Empero en cuanto a lo que... ¿El 8 te dije? Sí. No, entonces no es el 8, el 7, perdón. Sí, ahorita vamos a ir al 8. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, ¿qué dice? No tocar mujer, sería bueno. No hay dolor de cabeza, no hay preocupaciones, no hay, él le llama aflicciones. Porque es lógico, ¿no? Vamos a verlo desde el punto de vista correcto y responsable de un varón con una mujer y de una mujer con un varón. El tiempo que se requiere tiene que ser así, es necesario. Es necesario que el hombre le dedique tiempo a su esposa y a su esposa a su esposo, los padres a los hijos, escuela, trabajo, entretenimiento, clases, gimnasia, soccer, béisbol, lo que sea. Entonces esas son cosas que nos quitan tiempo, ¿no? Y entonces el apóstol Pablo lo que está diciendo en aquel entonces, en aquel momento, yo preferiría, dice el apóstol Pablo, que no tocara mujer, en otras palabras, que no se casen, no es tocarla, que no se casen, que no creen una familia, formen una familia, perdón, para la única razón de usar ese tiempo para el Evangelio y que tengan el don de la abstinencia. Entonces en el 2 dice, más para evitar la fornicación, cada varón tenga su propia esposa y cada mujer tenga su propio marido. ¿Por qué ahí habla de la fornicación? Porque en los versículos anteriores él dice que la fornicación es un gran no para el creyente. Adulterio, fornicación, dice que ese es el único pecado que se hace en contra del cuerpo, de uno mismo. Y él dice también que nosotros somos el templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. En el versículo 20 del capítulo 6 dice, porque comprados sois por precio.
Mira qué claro es el apóstol Pablo acá. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, nuestros cuerpos no son para ser usados para lo que es indigno delante del Señor, es para las cosas que son necesarias. Es más, nosotros, aunque hemos recibido la santidad del Señor, quiere decir que estamos separados del mundo, tenemos que vivir la santificación de nuestra vida. La santificación lo podemos traducir, mira, ponlo ahí en tus notas. La santificación son dos cosas, algo presente constante, quiere decir que somos separados, ¿verdad? Somos santos, hemos sido separados, santos, separados. Pero también es un proceso de madurez. Nosotros somos santos en cuanto recibimos el sello del Espíritu, en cuanto nuestro espíritu es resucitado, ¿verdad? Dice que mientras estábamos muertos en delitos y pecados, Dios, que es grande en su misericordia por el gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos resucitó juntamente con Cristo. Ahí somos santos, separados y sin manchas. Pero tenemos un proceso ¿de qué? De madurez, presente constante. Nosotros somos santos siempre, en otras palabras, un presente constante. ¿Ok? Pero la santificación es un proceso de madurez del creyente, que se manifiesta en diferentes maneras, en diferentes áreas de nuestra vida, en las que necesitan ser madurados, edificados, crecer. Entonces la santificación es un proceso de madurez, pero la santidad, el hecho de que somos santos, es un presente constante, siempre somos santos. O sea, pero se espera de nosotros, ¿verdad? En cuanto a lo que el apóstol Pablo está hablando aquí en Corinto, la fornicación, etcétera, que nosotros no caigamos en esas cosas, que somos comprados con un precio, que glorifiquemos a Dios en nuestros cuerpos, en nuestro espíritu, que somos, dice, los cuales son de Dios. Ni nuestro cuerpo, ni nuestro espíritu son de nosotros, son del Señor, ¿verdad? Y el Espíritu Santo mora ¿dónde? En nuestro cuerpo. Entonces, el versículo 7, bendecidos, 2 puntos, o varios puntos, vamos a anotarlos acá. Tienes que tener el don de abstinencia. Eso es de lo que habla el capítulo 7. El apóstol Pablo dice, mira, para estar solo, tienes que tener el don de abstinencia. Para el apóstol Pablo es mejor estar solo. Ya te expliqué por qué, ¿verdad? Bastantes veces. Por ende, de los dos, porque también dice viudas y vírgenes. Que si no quiere ser más virgen, que se case, y que si no quiere ser más viuda, que se case. No es malo, bendecidos, la relación íntima no es mala. Muchas veces es necesaria para no estarse quemando, dice el apóstol Pablo, ¿no? Porque evita la fornicación, ¿no? La fornicación. Entonces, un matrimonio, otro punto importante del capítulo 7, en un matrimonio no hay abstinencia. En otra palabra, no se puede negar ni el uno ni al otro. Obviamente hay circunstancias de circunstancias, ¿correcto? Hay condiciones médicas, hay edad, hay etcétera, que pueden llevar a que la pareja, por mutuo acuerdo, pues no puedan tener relaciones íntimas. Porque aquí el apóstol Pablo, por las circunstancias de esta iglesia, está haciendo y lidiando con algo específico que es la fornicación, ¿correcto? Y está lidiando con algo específico que es una serie de preguntas que le hicieron al apóstol Pablo. Porque aquí no estamos tal vez lidiando con otra cosa, pero por ejemplo en Efesios él dice, maridos, amad a vuestras mujeres y tratarlas como un vaso frágil. O sea, es más sentimental el contexto, ¿no? Aquí no, aquí está hablando, mira, más práctico. Si se van a estar quemando, mejor cásense. Si no tienes el don de abstinencia, pues mejor cásate. Viudas, vírgenes, solteros, solteras, etcétera.
Ok, ese realmente es el contexto del capítulo 7. Ese es como el mensaje principal del capítulo 7. Por ejemplo, mira el versículo 8 del capítulo 7. Versículo 8 del capítulo 7. Dice, digo pues a los que, mira, no casados y a las viudas, que bueno les es si se quedaren como yo. ¿Cómo estaba el apóstol Pablo? Soltero. Soltero. Sí, él tuvo esposa, pero parece que murió, no sé, algo pasó. Pero ya no, o sea, no se menciona en el nuevo pacto. Pero él una vez quedó viudo, y él se dedicó a las cosas del Señor, obviamente, él era el apóstol de los gentiles, y por su propia experiencia, todo el tiempo que él tenía para viajar, parece que tampoco tuvo hijos, porque no era un obstáculo para él. Entonces, y como su prioridad era la evangelización, entonces dijo, ¿tú sabes qué? Ojalá que la mayoría de ustedes se quedaran como yo. ¿Por qué? Porque él necesitaba, mira, ayuda. Él necesitaba ayuda para proclamar el evangelio bendecido. En aquel entonces no era tan fácil viajar de aquí para allá, de allá para acá. Hoy en día lo que nosotros necesitamos para, vamos a suponer los estudios que se ponen en Facebook, es que ustedes le hagan clic y lo compartan. Eso es todo. No tenemos que levantarnos de nada, no tenemos que hacer nada. Y sin embargo esa información viaja a cientos de países alrededor del mundo con un solo clic en una computadora. Pero para que eso llegara en aquellos entonces tenías que montarte como a 100 camellos, 8 burros, 4 carretas y sí, comprarte las sandalias de último modelo. Y sin embargo, en el camino te daban latigazos, los asaltaban, naufragios, dice el apóstol Pablo. Entonces nosotros tenemos que entender y como que trasladarnos, ¿verdad?, a ese momento donde el apóstol Pablo está escribiendo esto, con una iglesia complicada, con una iglesia llena de influencia de esa cultura tan pagana. El sexo estaba por todos lados, las sacerdotisas de los templos paganos lo que hacían era tener relaciones íntimas con la gente. Eso era un desastre. Ese era un desastre. Entonces el apóstol Pablo, claro, lidia exactamente o específicamente con el asunto de la fornicación. Entonces, ese es el contexto y la idea del capítulo 7. Les invito a que lo lean y cualquier pregunta pues la compartimos aquí en el estudio. Vamos al capítulo 8, por favor. Otras palabras, hay que portarse bien con nuestros cuerpos. Cómo usamos nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca, nuestros ojos. Ahora, el apóstol Pablo comienza el capítulo 8, o bueno, esa parte de su carta, de una manera muy interesante. Dicen, pero en cuanto a lo que a los ídolos es sacrificado, parece que eso fue otra pregunta, ¿no? Porque dice, en cuanto a, parece que le dijeron, Pablo, ¿qué pasa con lo que se sacrifica a los ídolos en estos templos paganos? ¿Nos lo comemos o no lo comemos? ¿Se puede o no se puede? Entonces el apóstol Pablo les explica. Y les dicen, pero, sin embargo, en cuanto a lo que a los ídolos es sacrificado, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, mas el amor edifica. Ahí lo que el apóstol Pablo te está diciendo, bendecido, es que, y esto lo hemos hablado anteriormente, nuestra libertad es condicional, ponerla en función. ¿Cuál es la condición de nuestra libertad? Que no hiera al débil en la fe. Porque en ese momento ese conocimiento que nosotros tenemos nos envaneció y nos hinchó porque no nos importó el hermano que está al lado. Es muy diferente con Gálatas, por ejemplo. Vamos a Gálatas. Allá el apóstol Pablo habla de la libertad.
Vamos a Gálatas 2, por favor. Y vamos a entender el contexto de este asunto, bendecido. Mira, Gálatas 2:4 dice, y esto por causa de los falsos hermanos, entremetidos secretamente, los cuales entraban encubiertamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a servidumbre. Cualquiera puede decir, pero hermano, pues si yo soy libre, yo me puedo comer lo que sea, mi conciencia está bien. Pero el contexto de Gálatas tiene que ver con ¿qué? No tiene que ver con un alimento, tiene que ver con la justificación. Mira, la justificación por obras o por gracia. El problema de la iglesia en esa área en Galacia era de que habían hermanos judaizantes que les estaban diciendo que tenían que guardar la ley, circuncidarse para ser salvos. Ese era el contexto del asunto y esa es la libertad que el apóstol Pablo está hablando. No podemos coger ese versículo bíblico y decir, no, nosotros somos libres, si yo quiero comer lo que sea, aunque ofenda al que está enfrente mío, yo soy libre. Porque entonces estamos sacando fuera de contexto esta porción bíblica. Somos libres para predicar de que la justificación es solamente por la fe. Y eso no lo podemos callar nunca, no lo podemos disimular. Pero sin embargo el conocimiento envanece, más el amor, ¿qué cosa? Edifica. ¿Qué quiere decir eso? Que el conocimiento lo tenemos que impartir en amor. Tenemos que sentarnos con alguien con paciencia, con templanza, con mansedumbre y explicarle el conocimiento bíblico del nuevo pacto. Porque si lo que yo quiero es imponer mi conocimiento, entonces ya no es amor, ya estoy envanecido. Pero si lo que quiero es amar a esa persona, entonces ese conocimiento se lo voy a aplicar ¿cómo? Con amor. ¿Por el propósito de qué? De la edificación. Mira el versículo 5 de Gálatas, por favor. Dice, a los cuales ni aun por una hora o ni por un momento cedimos en sujeción para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. En cuanto a la salvación por gracia bendecida, ahí no hay compromiso. En cuanto a la justificación por medio de la fe en Jesucristo, ahí no hay compromiso. De eso es lo que está hablando el apóstol Pablo en Gálatas. Pero en Corintios, vamos a ir allá, te voy a mostrar donde está para mí la clave del mensaje. Vamos a ir a 1 Corintios 8 otra vez, por favor. Y te la voy a leer en la Reina Valera, esa parte de ahí. Mira el versículo 7. Y ahorita vamos a leer el conocimiento del que está hablando el apóstol Pablo. Pero aquí está el problema del débil en la fe. Dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, y aquí está la clave, mira, habituados hasta aquí o hasta ahora, ¿a qué? A los ídolos. Esa es la clave de el conocimiento envanece, más el amor edifica. El apóstol Pablo estaba consciente de dónde estaba esta iglesia en Corintios, cuál era la cultura que le rodeaba, cuáles eran los templos paganos que existían, qué es lo que sucedía con los sacrificados. Había constantemente sacrificios a ídolos paganos. Entonces él está consciente de que hay personas que se convirtieron recientemente dentro de esa iglesia, y entonces él dice, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, ¿qué? Se contamina. Ahí está la clave, bendecido. Nosotros no nos podemos olvidar, si hay una persona que ha vivido o ha crecido una cultura, por ejemplo, idólatra, no puedes tú imponerle el conocimiento sin antes explicárselo, bendecido. Nosotros estamos llamados a explicar el Evangelio. Ahora, si esa persona pues no tiene fruto ninguno,
pues ya no hay mucho que hacer, ¿no? Porque el sembrador, ¿qué hace? Siembra la palabra. Pero no es una actitud de envanecimiento. Entonces ahora vamos a ir otra vez al versículo 1, por favor, del capítulo 8. No está hablando de someternos, ¿verdad? A las cosas que no debemos de someternos. Está hablando de amor, de edificar en amor. Dicen, pero en cuanto a lo que a los ídolos es sacrificado, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento hincha o envanece, mas la caridad o el amor edifica. Y si alguno se piensa que sabe algo, aún no sabe cosa alguna, ¿cómo le conviene saber? ¿Qué está diciendo ahí? Si tú crees que sabes y no obras en amor, no sabes nada. No sabes lo más importante, que es edificar en amor. El Señor fue paciente conmigo cuando yo comencé a aprender la gracia, bendecido. Y aquí todos hemos sido pacientes con todos, ¿verdad? No hemos impuesto este conocimiento. Nos hemos dedicado a explicarlo. Y hemos, ¿qué cosa? Todos juntos, bendecidos, hemos crecido en este conocimiento. Hemos sido edificados ¿en qué? En amor. Aquí a nadie se le ha impuesto nada, ¿verdad? Este conocimiento no se le ha impuesto a nadie. Pero sí se ha explicado, ¿correcto? Lo hemos hecho en amor, hemos explicado con paciencia, hemos contestado preguntas. El asunto es que muchas veces la respuesta no le gusta a todo el mundo. Dice, mira, el versículo 3 más, el que ama a Dios, el tal es conocido de él. Está hablando del amor. Así que de las viandas que son sacrificadas a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo. Ese es el conocimiento. Y que no hay otro Dios sino solo uno. Si nosotros sabemos eso, tú y yo podemos coger un pedazo de bistec o una paloma o una manzana que le pusieron a un San Lázaro, ¿verdad? ¿Tú te la comes? ¿Tú la coges y te la comes? Yo la cojo y me la como, yo no tengo ningún problema. Porque eso que está ahí no es nada en este mundo. Porque ese conocimiento está en nosotros. Pero a uno que está habituado, como los de Corintios, a eso no siente lo mismo. Tienes que, antes de coger la manzana y comértela delante de él, mira, enséñale en amor y edifícalo en amor. Esa es la idea de lo que está hablando el apóstol Pablo. Entonces dice, así que las viandas que son sacrificadas a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay otro Dios sino solo uno. Porque aunque haya algunos que se llaman dioses o en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores que se llaman señores, para nosotros, empero, hay un solo Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Estamos completos en Él, ¿no? Ese es un conocimiento. Mas no en todos hay este conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Que hay un solo Dios, que hay un solo Señor, que nosotros somos en Él, Él en nosotros, y de Él son todas las cosas, nosotros somos de Él, Él de nosotros. Como dijo al principio el apóstol Pablo, ya sea Apolo, ya sea Pablo, ya sea Dios, ya sea el mundo, todo es vuestro. Lo dice, ¿no? Pero él está consciente de que hay débiles en la fe, recién convertidos al Evangelio, que están acostumbrados a algo diferente. Dice, mas no en todos hay este conocimiento, porque algunos con conciencia del ídolo, aquí está la palabra clave, hasta ahora. Pero ese hasta ahora, la idea es que cambie, ¿no? Que ya llegue un momento en que ya no sea hasta ahora, que eso sea pasado, porque adquiriste conocimiento, edificados en amor. O sea, la idea aquí no es mantener a la gente en débiles en la fe. La idea aquí es, mientras es el proceso de edificar, que sea hecho con amor, con paciencia. Dice, hermano, en todos hay este conocimiento, porque algunos con conciencia del ídolo hasta ahora lo comen como sacrificado a ídolos. Para ellos el ídolo tiene otro significado.
Y su conciencia, siendo que débil, es que contaminada. Bendecido, ¿dónde radica una conciencia débil? ¿En la falta de qué? De conocimiento. Pero si yo le voy a imponer mi acción, porque yo tengo el conocimiento, me envanecí, bendecido. Tiene que ser con amor. Ahora, nosotros hemos dicho aquí muchas veces que lo que Dios más ama es a quién, a su iglesia. Cuando nosotros no tenemos cuidado con esto, no es bueno. No es bueno. Que vamos a leerlo porque dicen, pero la vianda no nos hace más aceptos a Dios, porque ni que comamos seremos más ricos, ni que no comamos seremos más pobres. ¿Qué está impartiendo ahí el apóstol Pablo? Conocimiento, pero sin envanecerse. Él está explicando el porqué de las cosas. Mas mirad que esta vuestra libertad no sea de algún modo tropezadero para los que son ¿qué? Débiles. No está hablando de justificación por obras o por gracia como en Gálatas, no está hablando de esa libertad. Está hablando de la libertad de practicar nuestra libertad. Pero tiene que tener un límite, y esa es la conciencia del débil en la fe. Es más, pon en tus notas. La conciencia del débil está primero que mi libertad. La conciencia del débil en Cristo tiene que ser en Cristo. La conciencia del débil en Cristo Jesús está primero que mi libertad. Por ejemplo, mira, déjame darte un ejemplo. Yo creo que todos aquí conocemos de congregaciones donde ir al cine es un pecado. De ir a la playa es un pecado. Ver películas, qué sé yo. Sí, es escarnecedor. Una persona recién convertida, mientras no haya crecido en esta palabra, pues no le invites a un cine. No tiene sentido. Y tampoco le dejes saber que tú fuiste, porque vas a dañar su conciencia. ¿Para qué? Hasta que esa persona haya crecido y haya sido edificada en amor, cosa de que esa persona ya sabe que su salvación es para siempre, que con una sola ofrenda fue hecho perfecto para siempre. Mientras esa persona no tenga ese conocimiento y esa seguridad eterna, cualquier cosa va a sentirse perdido, bendecido. Y va a afectar ¿qué cosa? Su conciencia. Dice el 9, mas mirad que esta vuestra libertad no sea de algún modo tropezadero para los que son débiles. ¿Por qué? Mira, si te ve alguno, bendecido, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado hasta lo que ponemos en nuestros medios sociales, bendecidos, porque hay mucha gente viéndonos. Porque si te ve alguno, a ti, que tienes conocimiento, estar sentado a la mesa en el templo de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será edificada para comer de lo sacrificado a los ídolos. ¿Qué va a pasar? Va a querer hacerlo, pero su conciencia, ¿qué va a pasar? Lo va a acusar. Claro. Le estás dejando saber que tú tienes un conocimiento, pero él no lo tiene. Y entonces él trata de hacer lo que tú estás haciendo, pero no va a poder porque su conciencia lo va a acusar. No está ahí todavía, hay que edificarlo en amor. Entonces no hagamos cosas que sean buenas, que parezcan malas, dicen por ahí, ¿no? Dice, y por tu conocimiento se perecerá el hermano débil por el cual Cristo murió. Te dije que era grave el asunto, ¿no? Ahora, no está hablando de una perdición que va a perder su salvación, obviamente no es eso, sino que se va a turbar tanto que esa persona pues va a ser más difícil edificar su vida, porque entonces ahora tienes que curarle la conciencia, y eso es un proceso. De esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, de eso está hablando, no está hablando de perecerá como va a perder su salvación. Aquí te dice lo que está hablando, hiriendo su débil conciencia, eso es lo que está diciendo.
Entonces en el 11, y quiero especificar esto para que las personas que nos escuchen no malentiendan de que esto está hablando de perder la salvación. Dice, lo podemos leer de esta manera: y por tu conocimiento se herirá la débil conciencia del hermano. Eso es lo que podemos verlo así, en el 11, ¿ok? Porque en el 12 dice, de esta manera pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, ¿qué? Pero es que, bendecidos, el hermano que tú tienes al lado no es parte del cuerpo de Cristo igual que tú, ¿verdad? Entonces, la idea es de que todos juntos seamos edificados. Dice, por lo cual, el apóstol Pablo dice, voy a concluir que si la comida es para mi hermano ocasión de escándalo, no comeré carne jamás por no hacer caer a mi hermano. Sencillo, ¿verdad? No es un asunto de legalismo ni nada, es un asunto de amor. Es un asunto de pensar en el que está comenzando. De la misma manera que tuvieron paciencia con nosotros para edificarnos en la gracia, pues hagamos lo mismo con el que está comenzando en la gracia. Lo edificamos en el caso de nosotros. Y voy a terminar con Efesios. Ve un momentito a Efesios. ...4:11, por favor. Dice, y él mismo, o sea que el Señor Jesucristo, dio unos ciertamente apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso es que estamos bendecidos. Estamos aquí para edificar. Y en el momento en que el apóstol Pablo estaba contestando, no nos olvidemos también, para no generalizar, ¿verdad? El apóstol Pablo estaba contestando algo específico en la iglesia en Corintios, que era lo ofrecido a los ídolos, la comida que le daban a los ídolos. Pero claro que nosotros podemos aplicarlo con el débil en la fe. Dice, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños. Aquí el apóstol Pablo te está diciendo que aunque hay débiles en la fe, no tenemos que dejarlos como niños. Hay que edificarlos. Fluctuantes, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. ¿Qué es doctrina? Conocimiento. Pero tenemos que impartir el conocimiento en amor. Por la estratagema de los hombres que con astucia acechan para engañar. Antes, hablando la verdad en amor. Mira, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Y aquí viene algo importante. Y lo que dijimos que dijo en Corintios. Contra Cristo, ¿qué cosa? Pecáis. Porque es el cuerpo. Mira la idea del cuerpo. Mira la idea del cuerpo, bendecido. Del cual todo el cuerpo, bien, ¿qué cosa? Ligado entre sí y compacto, por lo que cada coyuntura suple, conforme a la operación eficaz en la medida de cada miembro, hace el aumento del cuerpo para la edificación del mismo, ¿en qué? En amor. Gloria a Dios, sí, Señor. Antes de nosotros imponer nuestro conocimiento, mejor compartamos el conocimiento en amor para la edificación del cuerpo de Cristo, que somos todos nosotros, ya sea que eres maduro en el conocimiento o débil en el conocimiento. Pero el propósito es de que el cuerpo ligado entre sí, no podemos estar ligados entre sí si ofendes al hermano. No está creciendo ligado a ti como cuerpo. Exacto. Le estás complicando su crecimiento, bendecido. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Una de las razones por las cuales yo mantengo la página del internet casi y primordialmente solo con cosas del ministerio es precisamente por eso. ¿Qué tal si yo pongo algo personal mío y alguien me lo malinterpreta? Así es. Por su débil conciencia. Y entonces ese que me malinterpretó, cualquier cosa que yo pueda poner, le dice al otro, y le dice al otro, y le dice al otro, y le dice al otro, mira, esa gente, mira lo que puso el hermanito, y
Y comienza la malinterpretación a dar vuelta. ¿Para qué? Porque mi propósito es uno. La edificación de la iglesia, que la gente no tenga tropiezo con el Evangelio y que vayan a la página de internet, escuchen y se edifiquen. De una manera responsable. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado, bendecidos. ¿Por qué? Porque muchas veces, sin querer queriendo, como dice el Chapulín Colorado, podemos ofender y herir la conciencia del débil. ¿Ok? So, tengamos eso en mente, tengamos eso pendiente, porque al fin y al cabo, pues, nos tenemos que mover en un solo propósito, y es en el amor y la edificación de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar, con mucho gusto.